¿Qué tal, jóvenes? Buenos días con todos. Por favor, en primer lugar, me confirman que se escucha de manera correcta. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí se escucha, Sí, profesor. profesor. Sí Ya, se escucha, correcto. profesor. Excelente, excelente, excelente. Muchas gracias entonces con todos. A ver, jóvenes, hoy día vamos a iniciar, digamos, un recorrido por la historia de la filosofía, considerando principalmente los puntos principales de los autores que corresponden a cada periodo histórico. Como ustedes saben, ya dijimos la semana pasada cuándo surge la filosofía, pero no basta con saber cuándo surge, ¿no? Sino tenemos que ir conociendo poco a poco cuáles son las principales preocupaciones que han tenido los diferentes filósofos a lo largo de la historia de la filosofía. Entonces hoy día vamos a empezar un poco a reconocer, ¿no? Esas problemáticas de tal manera que podamos comprender el planteamiento de cada filósofo, ¿ya? Te estoy compartiendo la pantalla un segundo, por favor. Hay un problema ahí con el cargo del documento, pero vamos conversando un poquito. En primero, ¿no? Habíamos dicho nosotros que la filosofía había surgido en el siglo VI antes de Cristo. Ya, entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ocurría antes? Antes del siglo VI, el hombre era un bárbaro, vivía como un animal, era simplemente como el hombre de Neandertal, de Cromañón. Y lo que podemos responder es que no, ¿no? En realidad, no es que el hombre haya sido un ser que haya tenido esa característica, ¿no? Sino que más bien lo que podríamos decir que existía antes del pensamiento filosófico es un pensamiento más cercano a lo que llamamos nosotros un pensamiento mítico. Es decir, ¿no? Nosotros como en un pensamiento mítico encontramos el hecho de que vamos a principalmente a dar las explicaciones de las cosas a partir de los mitos. De repente ustedes han podido ya revisar, ¿no? En el curso de literatura o en el colegio, o en algún lugar, lo que sería el tema de la obra de Ulises y su viaje a lo que sería Ítaca, ¿no? Y veíamos cómo de repente en ese viaje él, aparte de las inclemencias que podían tener la dificultad de poder ir a un lugar, una de las principales problemáticas tenía era la intervención de los dioses, ¿no? Por ejemplo, se veía una marea muy fuerte, era producto de que los dioses de alguna manera habían mandado ese castigo. Si de repente llovía mucho también, era producto de ese castigo que de alguna manera estaba presente en eso. Entonces, las explicaciones de los fenómenos que ocurrían estaban principalmente vinculados a lo que sería el tema de la presencia de ciertos seres sobrenaturales que de alguna manera influían en la vida de las personas. Entonces, este periodo justamente es el periodo conocido como la etapa prefilosófica o la etapa mítica. De los mitos eran lo que explicaban, no había mito para todo, no había mito de la formación de lo que sería el ser humano, había mito de repente de cómo se habían formado las sociedades. Ya en el caso, de repente, como una comparación, podríamos ver de que así como en el Perú, ¿no? También se dieron los mitos de los hermanos Sayar, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, eran mitos que servían para explicar el mundo. Lo mismo ocurría, pero miren, ¿no? Eso ocurría con los incas por allá por 1500, por allá después de los 1000 años después de Cristo. Pero esto ocurría en Europa en el siglo VI antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, a partir del surgimiento de la filosofía, ya lo que aparece principalmente es el tema de lo que conocemos como el uso de la razón. Entonces vamos a ver que vamos a distinguir que en los diferentes periodos, lo más importante que era para poder resolver los problemas estaba vinculados al uso de la razón. El día de hoy nos vamos a abocar principalmente, o únicamente, mejor dicho, a lo que es la filosofía antigua. Pensemos unos segundos, ¿no? Cuando hablamos de filosofía antigua, ¿qué autores se vienen a la mente? Yo estoy seguro que todos alguna vez hemos escuchado hablar de un tal Sócrates, de un tal Platón, de un tal Aristóteles. Y justamente esos son los principales filósofos cuya vida corresponde a la filosofía antigua. Entonces, ¿por qué han trascendido? Justamente debemos saber cuáles son esos planteamientos que han tenido acerca de lo que es el hombre, de lo que es la realidad, de lo que de alguna manera involucra esas grandes respuestas a esos grandes problemas. ¿Ya? Ya saben que cuando hago una pregunta, sin ningún problema me interrumpen, sin ningún problema levantan la mano si desean. La cuestión es que no nos quedemos con ninguna duda.
sino que todo de alguna manera esté aclarado. Todos hemos escuchado alguna vez el nombre Sócrates. Todos, no creo que haya alguien que no haya escuchado alguna vez el nombre Sócrates. Espero no equivocarme. Ya, Sócrates es, digamos, no es el primer filósofo. Ya dijimos de que ya, por ejemplo, Pitágoras mencionó que Tales sería el primer filósofo. O sea, Sócrates no es el primer filósofo, ya había un filósofo antes que él. Tampoco es quien inventa la palabra filosofía. Ya dijimos que la palabra filosofía fue inventada por Pitágoras. Pero Sócrates es un filósofo que ha pasado a la posteridad porque él introduce, ¿no? Esta fascinación por la filosofía de una manera un poco más total, un poco más totalizante. Entonces, ¿no? Sócrates era un hombre que, por ejemplo, su día normal era levantarse, comer algo e irse a la plaza. En la plaza empezaba a encontrarse con otros ciudadanos griegos y se planteaban debatir sobre algún tema. Sócrates iba y decía, vamos a hablar hoy día sobre el amor. Y le preguntaba a los interlocutores, ¿no? Para ti, ¿qué es el amor? Y en base a las respuestas, él iba tejiendo una respuesta que de alguna manera hacía que los interlocutores la consideren como que es un acierto esta reflexión de Sócrates. Iba preguntando hasta que llegaba a tener un concepto totalizador de lo que sería el amor. Por ejemplo, de ahí surge no un libro de Sócrates, porque Sócrates no escribió nada, pero sí un libro de Platón en el cual Sócrates es protagonista. En este caso sería el libro de Banquete, ¿no? En el Banquete Platón, que lo vamos a ir en unos minutos, pone como protagonista a Sócrates y lo hace debatir sobre el amor. En lo que sería el tema de el Fedro, Platón pone como protagonista a Sócrates y lo hace debatir sobre lo que es el alma. En el Teteto, por ejemplo, Platón pone como protagonista a Sócrates y lo hace debatir sobre lo que es el tema del conocimiento. Entonces, Sócrates era un personaje de alguna manera que aparecía, ¿no? Como quien de alguna manera era alguien a quien Platón le daba un rol importante. Pero Sócrates no dejó nada escrito, no le interesaba escribir. Él solamente le interesaba tener ese ejercicio de poder filosofar en la plaza, en ese tiempo se le llamaba el ágora, para poder plantear sus diferentes posiciones que pueda haber tenido. ¿Ya? Entonces Sócrates tiene esa característica, ¿no? Esa característica de buscar la filosofía y ocurre algo que puede ser de repente marcar, ¿no? Un poquito también por qué Sócrates fue tan importante, ¿no? Cuenta los historiadores, en este caso un historiador de la filosofía antigua, de que en algún momento eh, los ciudadanos griegos que estaban muy interesados en el conocimiento recurren a un oráculo. Un oráculo es una especie de lugar de peregrinación donde se dan respuestas a las preguntas que podría tener alguien. Una especie de un adivino, digámoslo así, ¿no? Y los griegos van al oráculo de Delfos en este caso y le preguntan al oráculo quién es el hombre más sabio del mundo en ese momento. Y el oráculo responde, el hombre más sabio es Sócrates. Esto también abonó, ¿no? Supuestamente en la importancia que tiene. Y los ciudadanos griegos van a buscar a Sócrates, ¿no? Y le dicen, oye, Sócrates, tú eres el hombre más sabio porque le hemos preguntado al oráculo y nos ha dicho que tú eres el más sabio. A lo que Sócrates responde con una dosis de humildad, pero también con una dosis de realismo, de que él solo sabe que nada sabe. La famosa frase, ¿no? Solo sé que nada sé. Ahora, ¿cómo entendemos esta frase, solo sé que nada sé? Lo primero que debemos entender es que hay un reconocimiento de la ignorancia. O sea, digamos que yo me reconozco ignorante, pero sé algunas cosas, pero no sé de muchas otras más cosas. O sea, es como si yo dijera, no, profesor, yo conozco la capital de 20 países,
pero te falta conocer la capital de otros 180 países. Entonces, ¿realmente sabes mucho? Entonces, Sócrates reconocía que tenía una situación de ignorancia, pero Sócrates no se quedaba contento con la ignorancia, sino que iba en búsqueda del saber. Él sabía que era imposible saberlo todo, por eso no se denominan sabios. Si hubiesen considerado que pueden saberlo todo, en este caso Sócrates, él se denominaría yo soy un sabio, pero él no. Él se denomina como un filósofo justamente porque él está en búsqueda del saber. Quiere alcanzar el saber, pero se da cuenta que nunca va a poder saberlo todo. Sería imposible, ¿no? Entonces ahí se ve esa humildad, pero ese realismo de Sócrates, de más allá de sentir, ¿no? Que la ignorancia es mala, es reconocer que es el punto de partida de todos. Y a partir de ese momento, empezar a construir ese conocimiento que lo va a acercar cada día más a la sabiduría. Hoy estoy más cerca de la sabiduría. Mañana estaré más cerca de la sabiduría. Dentro de una semana estaré más cerca de la sabiduría. Dentro de 5 años estaré más cerca de la sabiduría. Pero algún día la alcanzaré, nunca la voy a alcanzar. ¿Ya? Entonces, esa es la famosa frase de Sócrates, solo sé que nada sé. Y la segunda frase muy potente de Sócrates es, conócete a ti mismo. ¿Dónde está el valor de la frase conócete a ti mismo? Primero podemos hacer un ejemplo de repente un poco más actual, ¿no? Por ejemplo, cuando en la actualidad alguien busca trabajo, este, le van a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son tus principales 4 fortalezas y cuáles son tus principales 4 debilidades? No sé si alguno de ustedes ante esa pregunta sepa qué responder. Va a ser una pregunta complicada para muchos, ¿no? Porque uno no se pone a pensar en sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, no nos conocemos. Y así como no nos conocemos, no conocemos nuestras facultades, no conocemos de qué somos capaces de lograr. Entonces Sócrates plantea de que todas las respuestas a las cosas que pueden ocurrir están en nosotros, están en nuestro interior. Y entonces lo que se debe buscar justamente es cómo esas respuestas que están en nuestro interior pueden de alguna manera aflorar. Y es donde él va a plantear ese camino para que esas respuestas que están en nuestro interior puedan aflorar. En principio, Sócrates se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué debe esperar un hombre, un ser humano, ¿no? Un ser humano, ¿qué debe esperar? ¿Cuál es su finalidad? Y él se responde, ¿no? Nuestra existencia debe estar comprometida con el cultivo del alma. O sea, todos los hombres debemos cultivar nuestra alma. Ahora, esta alma, miren que estamos todavía en el año 470 antes de Cristo. Así que no pensemos en la idea de alma católica, ¿no? No pensemos en esta idea de alma que nos dicen de alguna manera los católicos. En este momento, la idea de alma estaba más relacionada con el pensamiento. El alma estaba más cercana a la capacidad de pensar que en una cuestión divina que tenga una porción de alguna manera de Dios, ¿no? Entonces, lo que nos dice entonces de alguna manera es que hay que cultivar el alma, hay que cultivar el pensamiento, ¿no? Si cultivamos nuestro pensamiento, si cultivamos nuestra razón, vamos a alcanzar nuestra máxima realización. ¿Y cuál es nuestra máxima realización? Que los hombres seamos hombres virtuosos. Sócrates decía que todo hombre debe buscar la virtud, debe comportarse de manera virtuosa, de tal manera que un hombre virtuoso es un hombre que ha alcanzado su sentido de existencia. Ahora, si a ti te dicen, eres un hombre virtuoso, tú sientes que tienes algo positivo o algo negativo. Sientes que son de repente características tuyas que destacar o que ocultar. Creo que todos tenemos una connotación positiva de la virtud, ¿no? Todos sentimos que la virtud es algo bueno que hay que tener, ¿no? Entonces, lo que Sócrates de alguna manera plantea es que el hombre, cuando utiliza el pensamiento, cuando utiliza la razón, nunca se va a equivocar.
y siempre va a actuar bien. Es imposible que un hombre que utilice la razón se vaya a equivocar. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De repente, ¿no? Algún chico, alguna chica del salón tiene su enamorado o su enamorada. Vamos a poner el ejemplo de un chico. Un chico tiene su enamorada. Entonces, su enamorada, de alguna manera, están bien, pero el chico conoce a una chica más. Y esta chica le gusta. Entonces, si yo de alguna manera me dejo llevar por mi gusto, por mis pasiones, lo más seguro es que le sea infiel a mi enamorada, porque me gusta. Y es válido que me guste, ¿no? Pero ahí es donde uno tiene que decir, pero ¿por qué le estoy haciendo caso a mis gustos? ¿Por qué le estoy haciendo caso a mis deseos? ¿Por qué no mejor le hago caso a mi razón? ¿Y qué me dice mi razón? Mi razón me dice lo siguiente, ¿no? Yo tengo mi enamorada y hay una chica que me gusta. La pregunta sería, ¿la chica que me gusta más que mi enamorada? Si la respuesta es que no, y mi enamorada me gusta más, ¿por qué voy a irme con una chica que me gusta menos que mi enamorada? Sería tonto, ¿no? De irme con alguien que me gusta menos cuando tengo a alguien que me gusta más. Entonces mi razón me dice, oye, no seas tonto, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa chica si tu enamorada te gusta más, ¿no? Entonces mejor quédate con tu enamorada que con esa chica que no te gusta tanto. Es como si, digamos, un poquito un ejemplo un poquito de repente no tan conveniente, pero para poner, ¿no? Si tengo para comer, de repente, me gusta el lomo saltado y tengo huevo frito, o sea, me gusta más el lomo saltado, mejor como lomo saltado, ¿no? ¿Por qué voy a irme a comer huevo frito si tengo la posibilidad de comer lomo saltado? Te voy a elegir lo que más me gusta. Sería tonto si eligieras lo que menos me gusta, pero ya, de repente no, de repente digo, oye, no, pues, la verdad es que esta chica me gusta más que mi enamorada. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Le digo a mi enamorada que ya no quiero estar con ella, termino con ella y me voy con otra chica. Porque yo digo, ¿por qué voy a quedarme con lo que no me gusta cuando tengo una opción que sí me gusta? Entonces ahí uno actúa racionalmente. Pero de ahí a ser infiel, ocultar, no es el camino que nos da el pensamiento. En todo ocurre eso, ¿no? O sea, yo que a veces, como todo persona un poquito glotona, quiere comer cosas ricas. Entonces yo voy a encontrar de repente la posibilidad de comerme un bróster o voy a comprarme de repente ensaladas. Entonces, si yo siempre le hago caso a mis pasiones que quieren comer bróster, lo más seguro es que termine enfermándome. Y voy a estar con el colesterol alto, voy a estar con la diabetes, voy a estar con enfermedades muy dañinas. Entonces, mejor que sería hacerle caso a mi razón, ¿no? Está bien, te gusta, pero ponle un límite, ¿no? También tienes que comer verduras, también tienes que comer proteínas, no todo es grasa. Entonces, la razón te va a guiar a que actúes bien. La razón te va a guiar a que puedas ser alguien virtuoso. Solamente hazle siempre caso a la razón y no te vas a equivocar. Y siempre vas a actuar bien. Entonces, primer camino ese, ¿no? O sea, el fin del hombre, la existencia del hombre se basa en que el hombre alcance la virtud. Y para alcanzar la virtud, tiene que utilizar lo que es el pensamiento o la razón, que es justamente una facultad del alma. ¿Ya? Segunda característica de Sócrates. Sócrates nos dice que él está en contra de los relativismos. Luego vamos a hablar de los sofistas. Por el momento quedémonos con la idea de que Sócrates está en contra de los relativismos. Ahora, ¿cómo funciona esta idea de relativismo? Vamos a empezar planteándolo así, ¿no? Sócrates considera que hay un concepto de amor. Hay un concepto de amor, solamente hay un concepto de amor. Sócrates considera que hay un concepto de justicia. Solamente hay un concepto de justicia. Sócrates considera que hay un concepto de lo bello. No es posible que haya muchas bellezas, sino solamente hay un concepto de lo bello. También un relativista, como vamos a ver en un ratito cuando veamos a los sofistas, más bien considera que cada uno puede determinar lo que es bello para cada uno. Ah, me enamoré de la mujer más bella del mundo. Mi amigo dice lo mismo. Mi amigo dice lo mismo. Todos dicen lo mismo. Entonces, si todas son las más bellas del mundo y no se parecen, no son iguales, entonces
todas son bellas, pero digamos de que no, para Sócrates, perdón, la idea es encontrar un concepto universal de belleza. No es cosa de simplemente dar los atributos que me gustan a mí, sino que haya un concepto universal de belleza. Y es por eso que Sócrates combate lo que sería el relativismo nociológico de los ¿Y eso cómo se llama? Buscó el conocimiento, ¿qué se murió? Buscó el conocimiento, buscó el conocimiento verdadero de las cosas, es decir, la idea, el concepto de lo general. Aquí ya viene algo importante, ¿no? Que él consideraba que el conocimiento verdadero está en la idea y no está en la realidad. El conocimiento verdadero no está en la mesa que tengo ahorita puesta mi laptop. El conocimiento verdadero está en la idea de mesa que yo tengo. El conocimiento verdadero no está en la cama que tengo ahorita en mi cuarto. Está en la idea que yo tengo de cama. Estoy llevando para él, esbozando ese concepto que luego desarrolla Aristóteles, que consiste en afirmar, ¿no? De que en la idea está lo verdadero. No en la relación, no, lo está en la idea. ¿Ya? Y el último, Sócrates es el inventor, él inventa un método él denomina el método mayéutico, que permite de alguna manera generar un aprendizaje en base a la ironía y a lo que sería el tema de las preguntas. Ahora, ¿cómo surge esta palabra mayéutica? Sócrates mismo lo cuenta, ¿no? Sócrates cuenta de que él tenía una mamá y su mamá se dedicaba a ser partera. Su mamá era partera, lo que hoy de repente sería una obstetra, ¿ya? Y en ese camino que él se da cuenta que hace su mamá, él dice lo siguiente, ¿no? Mi mamá es una partera, practica la mayéutica. Entonces lo que ella hace es ayudar a las mujeres a parir niños. Pero ese parir de la mujer es doloroso. Pero después que nace el niño, la mujer está muy contenta de tener a su niño. Entonces, hay una suerte de este parir es duro, pero es satisfactorio. Entonces, lo que dice Sócrates es, yo también me dedico a la mayéutica, pero yo no hago parir niños. Yo lo que hago parir es ideas. Ya no voy a, digamos, yo voy a parir ideas utilizando, ¿no? Lo que conocemos como una suerte de preguntas que van a hacer que la persona con la que estoy conversando entienda mejor lo que se está explicando. De tal manera que yo voy a hacerlo parir ideas, ideas que están dentro de él, pero que él no sabe que las tienes. Y yo con las preguntas adecuadas, con el cuestionamiento adecuado, vamos a poder alcanzar esa, esa verdad. Y obviamente también es doloroso, ¿no? Porque cuando a alguien le muestran que está equivocado, que está en un error, nos duele, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa es la pretensión, ¿no? Que se alcance lo que sería el tema de la verdad, apoyándonos en el tema de la mayéutica. Hasta ahí, respecto a Sócrates, ¿habrá alguna pregunta o algo que tienen en su lectura que requiera ser aclarado con un poquito más de profundidad? Nuestro amigo Sócrates, entonces, ya tenemos lo más importante, ¿ya? Por acá decíamos en el segundo punto que Sócrates combatió a los sofistas. Pues es justo entonces saber quiénes eran los sofistas. Los sofistas, como ya hemos mencionado anteriormente, los sofistas, como ya hemos mencionado anteriormente, eran personas que tenían una cercanía más a los sabios, ¿no? Porque obviamente hemos dicho que si Sofía es sabiduría, un sofista, sofos,
tiene que ver con ser sabio. Entonces, eran personas también muy conocedores de la realidad. No eran necesariamente charlatanes, eran gente que realmente también conocía mucho. Los reyes lo contrataban a los sofistas para que eduquen a sus hijos y puedan de alguna manera destacar y puedan de alguna manera desarrollar, ¿no? Lo que sería el tema de esa capacidad de usar, de uso de la razón para poder argumentar mucho más privilegiada, ¿no? Porque siempre eran a quienes les consultaban cuando había algún tipo de problema. Pero los sofistas no tenían un compromiso con la verdad. Esa es la principal diferencia. Sócrates tenía un compromiso con la verdad, ¿no? Sócrates tenía la convicción de que si él de repente encontraba que su interlocutor tenía un argumento mejor para argumentar algo, él podía dejar su argumento y podía sumarse al argumento del interlocutor porque él tiene por encima de todo el alcanzar la verdad. Creo que por aquí hay un micro prendido, voy a ver si lo puedo apagar. Y luego el tutor nos podrá apoyar. Ah, no, ya están apagados todos. Ya. Entonces decíamos, ¿no? De que este hombre, de alguna manera, este sofista, no está comprometido con la verdad, sino está comprometido con los intereses. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de repente un poquito aleccionador. Venía alguien y le decía, oye, sofista, por favor, quiero que me hagas un discurso a favor del aborto. En la tarde de una reunión que vamos a hablar del aborto, yo quiero tener argumentos que me puedas decir sobre qué es bueno el aborto, no es bueno el aborto. Ya está bien, es tanto. Ellos sí cobraban, ¿no? No como Sócrates que no cobraba. Entonces ya le entregaba su discurso a favor del aborto. Luego de repente en la tarde venía otra persona y le decía, oye, sofista, hazme un discurso en contra del aborto. Y él le decía, ya está bien, dame tanto y te hacía tú. Y le preguntaban, ¿no? Oye, sofista, ¿y para ti el aborto es bueno o malo? No es ni bueno ni malo, depende. O sea, que de alguna manera no creía de que podíamos hablar de una bondad o maldad del aborto, sino que era dependía. ¿Y qué dependía? Entre otras cosas, de repente, de quién le pagaba más. Porque su opinión, lo que él quería simplemente era justificar con argumentos la posición que de alguna manera convenía por algún factor. Entonces, el sofista no usaba su razón para poder encontrar la verdad, sino la usaba para justificar pura que podría tener algún tipo de interés. Por eso el sofista principalmente recurre a otra herramienta, ya no sería la mayéutica. La herramienta a la que recurre es la retórica. Sabemos que la retórica es un arte, ¿no? En el cual los seres humanos utilizamos el lenguaje no para convencer en base a ideas racionales, sino para convencer en base a situaciones emocionales. Entonces, el sofista se preocupaba más por eso, ¿no? Por convencer y no tanto por argumentar de manera racional, ¿ya? Y dentro de los sofistas destaca uno, ¿no? Que podríamos, importante, ¿no? El famoso Protágoras, ¿ya? El famoso Protágoras también aparece como protagonista en algunos de los diálogos de Sócrates, perdón, de Platón, pero Platón siempre toma partido por Sócrates, ¿no? Siempre Platón considera de que Sócrates es lo ubica, ¿no? En un discurso mucho más potente, mucho más poderoso, ¿no? Mucho más certero, ¿no? Entonces, pero ahí aparece el tema de Protágoras. Protágoras también tiene una frase muy potente y muy conocida, que también nos va a servir como para poder entender mejor, ¿no? ¿Qué es lo que propone Protágoras? Él propone lo que se conoce como el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir que el hombre sea la medida de todas las cosas? En primer lugar, es un evidente relativismo nociológico. Es decir, ¿no? Si en este salón en este momento hay 20 personas, hay 20 opiniones. Así de simple. Entonces, en esa búsqueda de relativismo, lo que hacen los sofistas es decir, ¿no? Oye,
Mi enamoré de la más bella. ¿Y por qué dice que es la más bella? Porque para mí es la más bella. Pero a mí también me parece que mi enamoré es la más bella. Pues tu idea de belleza es la tuya, mi idea de belleza es la mía. Entonces simplemente es cuestión de cada quien. No hay necesidad de pensar que hay solamente un concepto de belleza, sino que hay un montón de conceptos de belleza. Cada persona tiene su propio concepto de belleza. Entonces, esa es la famoso, el hombre es la medida de todas las cosas, el famoso homo mensura, que significa justamente eso, ¿no? Que vamos a poner al hombre como la medida de todas las cosas. Es el que va a determinar qué es lo que de alguna manera acepta y qué es lo que de otra no acepta. Ya, entonces, ese es el homo mensura, ¿no? El hombre medida todas las cosas. Y luego, más bien dice, ¿no? Que la verdad depende de cada hombre. O sea, no hay un concepto absoluto de verdad, sino cada hombre va a tener su propio concepto de lo que es bueno, de lo que es malo, de todos los conceptos que pueda haber, ya cada hombre de alguna manera lo define. Ya, entonces Protágoras es el sofista más importante de la época y su pensamiento discrepa, ¿no? Mucho de Sócrates de Platón, porque justamente él busca otro tipo de forma de realización, ¿no? Entonces ahí tenemos a Protágoras. Entonces Protágoras también es un personaje, ¿no? De los diálogos de Platón, de los socráticos, y ahí también se encuentra, ¿no? Esto que sería el tema de las propuestas que tiene nuestro amigo Protágoras, ¿no? Luego ya vendría el alumno favorito de Sócrates. El alumno favorito de Sócrates se llamó Platón. Ahora, de Platón sí ha quedado cosas que podríamos rastrear como más verdaderas, como más fundamentadas. Mucho de lo que Sócrates mencionaba, de alguna manera Platón lo desarrolla. Y se le atribuye eso justamente, ¿no? El poder de alguna manera desarrollar esa propuesta que tenía Sócrates. ¿Ya? Platón se ha dejado bastante libros escritos, ha dejado los famosos diálogos socráticos y también ha dejado bastantes obras, ¿no? Que de alguna manera pueden leerse todavía y que realmente si ustedes las leen, llegan a sus manos, van a llevarse una satisfacción importante porque van a ver cómo es capaz, ¿no? De articular razonamientos para explicar cosas que de repente pueden ser muy difíciles de aceptar, ¿no? Sus obras iniciales fueron escritas en forma de diálogos, ¿no? Así como decíamos, ¿no? Juan habla con Pedro, Sócrates habla con Pedro y empiezan a hablar sobre el amor, ¿no? Empiezan a trabajar de esa manera. Ahora, miren, por aquí nos encontramos con dos palabritas que ya las conocíamos de la semana pasada porque la semana pasada veíamos lo que son las disciplinas filosóficas. Entonces nos encontramos aquí con la palabrita nociología y con la palabrita ontología. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a encontrar en el planteamiento de Platón una propuesta ontológica y una propuesta nociológica. Vamos a empezar por la propuesta ontológica. Para Platón existen dos mundos. Existen dos mundos. No existe solamente un mundo, existen dos mundos. Recuerden que no estamos hablando de los católicos. Los católicos, algunos asocian el mundo terrenal y lo que es el paraíso, ¿no? Es el otro mundo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un mundo de las ideas y un mundo sensible. ¿Ya? O sea, que hay dos mundos. Ahora, por ejemplo, ¿no? Mi cama está en el mundo sensible. Mi laptop está en el mundo sensible. Mi mamá está en el mundo sensible. El ventilador está en el mundo sensible. Pero cuando define el mundo sensible, Platón dice lo siguiente. El mundo sensible es temporal, es cambiante, es imperfecto
es el mundo aparente y sensible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que este mundo se corrompe. Por ejemplo, mi polo. Miren su polo no es como cuando lo compraron. Ha ido cambiando de color, ha ido cambiando de textura, y dentro de 6 meses más va a seguirse deteriorando. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la verdad en lo que cambia? Y no solamente de repente por envejecimiento, ¿no? Si en este momento Platón podría aparecer en el salón, le preguntaría a cada uno de ustedes, ¿qué es una mesa? ¿Qué es una mesa? Y se va a dar cuenta Platón que si va por el mundo sensible, es decir, por las características o propiedades físicas, nos vamos a equivocar. Porque la primera tendencia es, al responder que es una mesa, es decir, que es un objeto. Pero yo en este momento tengo un celular en la mano. Yo preguntaría, ¿no? Entonces, ¿este celular es un objeto? Sí. Entonces, ¿una mesa? No. Entonces me doy cuenta que mi concepto o definición de mesa es al menos incompleto. Entonces, de repente, segunda idea, ¿no? Es un objeto de 4 patas. Error, pues. Hay mesas de 3 patas. Hay mesas de una pata. Hay mesas de 6 patas. Ahí es donde venía, ¿no? El tema de cómo podemos manejar eso. De repente me dice, profesor, de madera. Hay mesas de plástico. Hay mesas de metal. Hay mesas de hielo. Hay mesas de fierro. Pues tampoco podríamos ir a definir la mesa por el material del que está hecho. Es un objeto de todo lo demás que sirve para escribir. Pero vamos a darnos cuenta de que eso no va a ser posible. Entonces, Platón dice, si por el mundo sensible no puedo alcanzar la verdad, porque siempre voy a dejarme llevar por lo que estoy viendo, yo debo plantearme lo que es el mundo de las ideas o esencias. Y este mundo, para Platón, es el mundo verdadero, es el mundo eterno. Eso de alguna manera tiene que ver con lo perfecto. Es decir, si yo quiero alcanzar la verdad, yo no tengo que pensar en el mundo físico, sino tengo que pensar en el mundo de las esencias, en el mundo de las ideas. Por eso ustedes tienen al costadito que dice que nociológicamente, cuando se estudia el mundo de las ideas, es que la nociología está utilizando la ciencia, el episteme. Y cuando se habla algo de el mundo sensible, lo que estamos hablando es para la doxa u opinión. Y Platón también tenía el mismo compromiso que su maestro, no Sócrates, con la verdad. Entonces, Platón también planteaba que si queremos alcanzar la verdad, debemos prestarle atención al mundo de las ideas o al mundo de las esencias. La verdad está en el mundo de las ideas o mundo de las esencias. Como decíamos, no es que, digamos, aparece la filosofía como con un cuchillo y corta, ¿no? Solamente mito, solamente razón, ¿no? Pero sí hay una pretensión mayor de la razón, ¿no? Por eso es que Platón mismo, en su obra de la República, menciona un mito que él llama a explicar cómo es que vivimos engañados. Él lo titula El mito de la caverna. Y esta es una representación visual del mito de la caverna. ¿Qué plantea el mito de la caverna? El mito de la caverna plantea que nosotros los seres humanos vivimos encadenados en una cueva. Vivimos encadenados en una cueva.
de tal manera que nos han amarrado, nos han encadenado mirando la pared de la cueva. Y nosotros solamente podemos mirar la pared de la cueva. Entonces, nos cuenta Platón de que a partir de ello lo que ocurre es que eh, el sol lo que hace es alumbrar a los diferentes seres, pero en la cueva solamente se refleja su sombra. Entonces, si solamente veo su sombra, con los sentidos yo no soy capaz de alcanzar la verdad. Yo soy capaz de alcanzar lo que se conoce como las diferentes, ¿cómo se puede llamar? Los diferentes apariencias, no la realidad. Es como cuando vemos la televisión, ¿no? Estoy viendo la televisión el estadio. No, tú no estás viendo el estadio. Tú estás viendo la representación del estadio. No, 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 no. Oye, estoy viendo a Messi. Tú no estás viendo a Messi. Estás viendo a la representación de Messi. Messi está en el estadio. Igualito de alguna manera, ¿no? En este caso, uno no es capaz de ver la realidad, sino lo que hace es ver, de alguna manera, principalmente el tema de las apariencias que están dadas. Entonces, en el mito de la caverna, lo que dice Platón es de que uno de los hombres que está encadenado, que es el filósofo, se libera de las cadenas y sale a la superficie de la cueva. Y ahí se da cuenta de la existencia del mundo de las ideas. Y entra en un conflicto, ¿no? El que ya contempló la verdad debe volver para de alguna manera consolidar que todos los demás habitantes también sepan que este mundo de las ideas es el verdadero y el mundo sensible, el mundo práctico tenga otra característica, y dice, sí, este filósofo tiene la misión de volver y hacer que todos sus compañeros se liberen de esas cadenas. Esas cadenas de alguna manera las vamos a asociar con lo que son los sentidos. El mito de la caverna busca plantear eso, ¿no? ¿Cómo es que vivimos engañados porque queremos aprender a partir de los sentidos cuando el aprendizaje está a partir del diálogo? Ahora, aquí hay una palabra también clave en Platón, que nos dice el concepto reminiscencia. La reminiscencia es el conocimiento que consiste en recordar. Ahora voy a ver este concepto. ¿Cómo podemos empezar a entender el tema de la reminiscencia? Entender el tema de la reminiscencia nos obliga a considerar de que en el hombre existen dos elementos que lo constituyen. El hombre está conformado por dos elementos. Es una teoría dualista. ¿Cuáles son esos elementos? El ser humano está compuesto de materia y de cuerpo. Ahora, este cuerpo, esta materia, no, perdón, está compuesto de alma y cuerpo, ¿ya? De alma y cuerpo. Ahora, para Platón, el alma es inmortal y preexiste al cuerpo, mientras que el cuerpo es material e incorruptible, es decir, se va degenerando. Ustedes ven una foto de ustedes de hace 10 años, definitivamente han cambiado. O ven una foto de su papá de cuando tenía 20 años, de cuando tenía 40 años, de cuando tenía 60 años, ha cambiado. Pero ha cambiado solamente el cuerpo, porque el cuerpo se corrompe, es corrompible. Pero el alma, inmaterial e inmortal, va a preexistir siempre. Entonces, ¿qué quiere decir en la práctica? De repente han visto la película Chucky. En la práctica quiere decir que yo en este momento estoy vivo, pero cuando me muera, mi cuerpo se va a morir, pero mi alma se va a ir al cielo. En ese momento que está en el mundo de las ideas, no cielo, ¿no? Porque no le llaman cielo católico. En ese momento en que mi alma se fue al mundo de las ideas,
En ese momento mi alma, que ya no tiene cuerpo, que solamente es puro pensamiento, contempla, ¿no? Lo que sería el tema de lo que es la belleza, lo que es la verdad, lo que es el perro, lo que es el gato, empieza de alguna manera a contemplar todas las esencias. Y ahí es donde decíamos que por qué es importante conocerse a sí mismo, porque en nosotros están todas las respuestas, porque nosotros todos, según Platón, hemos pasado por el mundo de las ideas. Y es ahí donde hemos encontrado, ¿no? Esa posibilidad de decir, ¿no? Aquí está esto. Ahora, este, nos acompaña la idea de que el alma, al ser inmortal, cuando yo me muera, mi alma va a estar en el pensamiento, pero cuando nazca un niño, mi alma se va a ir a meterse ese niño. Pero ese niño, cuando mi alma se meta, cuando mi pensamiento se meta, ese niño se va a olvidar de todo. Se va a olvidar de todo y también se va a olvidar de todo porque generalmente cuando uno es niño, uno quiere descubrir las respuestas manipulando. Pero ya hemos dicho que cuando uno manipula la realidad, no obtiene conocimiento. El conocimiento lo obtiene cuando usa la razón. Entonces, esta alma, para recordar todo lo que aprendió en el mundo de las ideas, recurre al concepto de reminiscencia, es decir, recordar. Lo que quiere decir la reminiscencia es que el ser humano es capaz de recordar justamente para poder atender a ese tipo de elementos que nos permitan realmente saber que tenemos el conocimiento y la sabiduría. ¿Ya? Ahora, el alma es preexistente al cuerpo. Ahora vamos a ver un poco más sobre esta alma. Platón nos dice que el alma es tripartita. De alguna manera, esa característica, ese tripartita, miren, ¿no? Miren bien para que sea clarísimo y no nos vayamos a olvidar nunca. Miren lo que dice el alma apetitiva. El alma apetitiva nos dice que es la fuente de las pasiones innobles y está ubicada en el abdomen. Vamos a decirlo así, ¿no? En el abdomen, de alguna manera, está ubicado la sexualidad, ¿no? Entonces, el alma apetitiva está más vinculada con lo que son las sexualidad. Ahora, esta sexualidad también tiene que ver con lo que es el tema de eh, el estómago. Está en el abdomen, pues, ¿no? Y ahí también está ubicado lo que sería el tema de el interés, el deseo, ¿no? Por lo que es las comidas. Ahora, ¿los animales también tienen alma apetitiva? Claro, ¿no? Los animales también quieren reproducirse, los animales también quieren comer, así que el alma apetitiva no es algo que distinga al hombre. Vamos a pasar al siguiente, el alma irascible. Miren, ¿no? El alma irascible ahora es fuente de las pasiones, pero ya no son las innobles, ahora son las nobles. Y está ubicado en lo que sería el tórax. Ahora, ¿cómo entendemos esto del tórax? Podemos decir que de alguna manera serían los sentimientos, ¿no? También de alguna manera los animales tienen sentimientos, ¿no? Si ustedes tienen un perro, un gato y ha tenido crías, el perro también cuida a sus crías, siente por ellos. De repente si los regalan a sus crías, los extraña, ¿no? Siente por ellos. Por eso decimos que es un alma irascible. Y el tercero, bueno, y también obviamente los animales también comparten eso, ¿no? Sería el alma racional. El alma racional sí solamente la tienen los hombres. Ya está ubicada en el cerebro y es un alma inmortal, inteligente. Este es el alma racional. Esta parte es la que de alguna manera se va a ir al mundo de las ideas para poder encontrar las esencias y justamente a partir de poder consolidar todo el trabajo. Entonces, alma repetitiva, alma irascible, alma racional. Hasta ahí, ¿habrá alguna pregunta sobre Platón? Bueno, como No, decíamos, profesor. ya listo. Como decíamos, también habían, como decíamos, ¿no? De que Platón, por ejemplo, muchos decían, ¿no? ¿Realmente habrá existido Sócrates?
o de repente es un personaje de Platón, así como Romeo y Julieta son personajes de Shakespeare, así como de repente Julius es un personaje de Alfredo Bryce. Ha surgido esa duda, porque digamos, porque no ha dejado nada Sócrates, pero sí ha sido mencionado por Platón, pero la duda se ha disipado, la mayoría de historiadores coincide en la necesaria existencia de Platón porque hay otros autores que también han mencionado a Sócrates. Por ejemplo, el más conocido, aparte del que ustedes han tenido que revisar para poder encontrarlo con él, es el tema de nuestro amigo Aristófanes. Aristófanes era alguien que en sus obras de la época se burlaba de Sócrates. Decía, no, Sócrates, tú estás preocupado por la verdad, pero ni siquiera le das de comer a tus hijos, ¿no? No le das de comer a tu esposa, ¿no? ¿Cómo es posible que pase eso, ¿no? Entonces, entonces se burlaba Aristófanes de Sócrates, lo veía como un hombre ridículo, como un hombre perdido, ¿no? Entonces, ya dos versiones de un hombre hacen que se fortalezca la seguridad de que realmente Sócrates existió. Y ya sabemos luego de que Sócrates es condenado a muerte, ¿no? Por la cicuta, por de alguna manera haber pervertido a los jóvenes. Ya eso lo iremos viendo en las siguientes clases. Ya entonces, el alma tripartita, alma apetitiva, alma irascible, alma racional. Ahora pasamos al tercero de la cadena, ¿no? Porque obviamente al otro lado está, a un lado están esos tres filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, porque creen los tres en los absolutos, y al otro lado está, digamos, un poco más individualizada, el tema de la señorita, que tiene esa otra forma de concebir, ¿ya? Ahora vamos a pasar a Aristóteles. Bueno, Aristóteles también es maestro, es alumno de Platón. Como se dice, es la secuencia, ¿no? Sócrates fue maestro de Platón, Platón es maestro de Aristóteles. Platón fue alumno de Sócrates, Aristóteles fue alumno de Platón. Ahora, aquí encontramos algo curioso, de alguna manera curioso. Este, Aristóteles le dice a su maestro, maestro, tú te has equivocado. O sea, Aristóteles no va a repetir lo que dice Platón, sino que va a tener su propio planteamiento. Empezaremos con esta mención. Primero, ¿no? Él tiene varios libros también. Uno de ellos es La física. En la física lo que hace es principalmente poner su descripción de muchos seres vivos. Si ustedes por ahí habrán escuchado alguna vez, Aristóteles es considerado el padre de la biología. Entonces quiere decir de que ha tenido un impacto en la biología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en su libro La física, Aristóteles describía cómo era que él diseccionaba animales para ver cómo eran por dentro. Y describía eso, ¿no? Porque él consideraba de que era importante conocer por dentro los animales. Entonces, eso era lo que él describía en la física. Pero la parte del alma, la parte del conocimiento, lo escribió en un libro que se llama La Metafísica. Ahora, también hay polémica sobre este nombre. La mayoría de historiadores dice que no fue que él le puso metafísica, sino que sus seguidores agruparon sus obras en la física y la metafísica, que es todo lo que no sea física. Entonces no fue una cuestión que él haya mencionado el tema de la metafísica, sino que fue una forma de ordenar de sus seguidores entre los libros que tienen que ver con, o los contenidos que tienen que ver con lo que es el tema de lo que es el tema de lo físico y todo lo que está más allá que no es lo físico, el alma, la forma, sería lo metafísico, ¿ya? Entonces, cuando critica a Platón, lo critica primero diciéndole, ¿no? Las ideas o esencias no están separadas de las cosas. O sea, ahí ya viene un primer golpe, ¿no? O sea, ¿te acuerdan que veíamos de que para Platón habían dos mundos? El mundo sensible y el mundo de las ideas.
Aristóteles, estás equivocado. Las ideas y las esencias están unidas a lo que podríamos llamar el mundo sensible. ¿Cómo así? Diríamos lo siguiente, ¿no? Como una moneda. En una moneda tenemos la cara y tenemos el sello. Tenemos los dos elementos. De igual manera, en un cuerpo están las ideas esencias y también está la parte material. Solamente existe el mundo físico. ¿Ya? Y ahí donde viene la ontología de Aristóteles, vamos a conocer dos planteamientos. El planteamiento de lo que sería la teoría de la sustancia y el planteamiento de lo que sería la teoría hilemórfica. Junto los dos, junto a los dos, vamos a poder entender mejor cuál es el planteamiento de Aristóteles, ¿ya? Vamos a primero entender qué dice la teoría de la sustancia. Acá lo dice bien clarito, pero vamos a tenerlo en conjunto, ¿no? Dice, ¿no? El mundo sensible es el único mundo existente. Entonces ahí ya te está diciendo de que cuando Platón dividió en mundo sensible y mundo de las ideas, está anulando el mundo de las ideas. No existe un mundo de las ideas, solamente existe el mundo sensible, ¿ya? Y él nos dice que en este mundo sensible están las cosas individuales. En este mundo sensible está la cama, en este mundo sensible está el ser humano, en este mundo sensible está el televisor, en este mundo sensible está el árbol. Existen cosas individuales. ¿Ya? Entonces, ya ahí está choteando lo que sería el mundo de las ideas. Y en la teoría dimórfica ya nos habla de las cosas singulares, cosas individuales, sino dice que las cosas singulares que están en el mundo están compuestas de materia y de forma, lo que de alguna manera están unidas, materia y forma. Te vamos a ver cómo explicamos esto. A ver, vamos a pensarlo de la manera siguiente. A ver, este, ustedes, la mayoría tendrá en promedio entre 15 y 18 años. Entonces, por esa edad, podríamos decir que califican como jóvenes. Ustedes son jóvenes, ¿ya? Ya dejaron de ser niños, ahora son jóvenes, o sea, que han cambiado. O sea, hay un cambio en ustedes. No son los mismos de hace 5 años, no son los mismos de hace 10 años. Hace de repente 15 años eran bebés, luego fueron niños, luego fueron adolescentes, ahora son jóvenes. Hay un cambio. ¿Ya se acaba el cambio cuando ustedes ya son jóvenes? No, no, sino que ustedes están en potencia de convertirse en adultos. Están en potencia de convertirse en adultos. O sea, lo que sigue para ustedes es convertirse en adultos. Pero la pregunta que nos haríamos es, ¿todos ustedes se van a convertir en adultos? Aristóteles diría que no, porque es posible que alguno se muera. Ese que se muere nunca se llegó a convertir en adulto, murió siendo joven. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ser humano es una actualidad, pero puede cambiar. Pero en ese cambio se va a mantener la sustancia. Es decir, bebé, niño, adolescente, joven, adulto, ustedes tienen la sustancia del ser humano que se ha mantenido en todos los cambios. Pero va a ser imposible que alguien me diga, profesor, yo ahora soy joven y dentro de 10 años voy a convertirme en un perro, porque no tienes la sustancia de perro. Entonces no te puedes convertir en un perro por más que haga lo que tú hagas, porque tu sustancia es de ser humano. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? Que el cambio existe, pero que no debemos entender el cambio como un cambio sin reglas. El cambio se da en unas reglas. La regla que es, se mantiene la sustancia. ¿Qué cambian? Cambian de alguna manera algunos accidentes. Por ejemplo, en algún momento, o bien van a tener el cabello blanco, o bien no van a tener cabello. O sea, nadie, si sobreviven hasta los 60, 70 años,
Nadie va a llegar con el cabello negro hasta los 60, 70 años, salvo sea un problema genético que por ahí puede existir. Todos van a tener cabello blanco o no van a tener cabello. Prefiero a los varones. Entonces, eso es que vamos a cambiar. Se va a cambiar, se va a cambiar. Pero van a seguir siendo seres humanos. Nadie me va a poder decir, entre 20 años me lo voy a encontrar y me va a decir, profesor, me he convertido en un perro. Usted dijo que el ser humano cambiaba, pues mire, yo me he convertido en un perro. No se puede, porque tu sustancia es de ser humano. Y eso hace que tengas tú únicamente la posibilidad de convertirte en lo que sería el tema de lo que puede convertir un ser humano. Con una cosa, una semilla está en potencia de convertirse en un árbol. Pero si la semilla, por ejemplo, cae encima de una piedra, nunca se va a convertir en árbol, porque no va a poder germinar y no va a poder generar el cambio hacia un árbol. Entonces, nos damos cuenta de que está en potencia ese árbol, pero no se considera en todo el árbol. Ese árbol que va a aparecer, si es que la semilla cae en buen lugar, está en potencia de repente de convertirse en leña. Esa leña de repente está en potencia de convertirse en cenizas. Pero nadie me va a decir, profesor, este árbol dentro de 10 años se va a convertir en un perro, porque no tiene la esencia. Entonces, ahí explica Aristóteles el cambio sin necesidad de decir que hay dos mundos, sino que hay algo que permanece y algo que cambia. Ahora, cuando dice que las cosas tienen materia y forma, vamos a tener en cuenta de que lo que cambia es la forma y lo que se mantiene es la materia. ¿Ya? ¿Qué bueno dice? Este, ya, acá también hay un cambio, ¿no? Un cambio respecto a lo que planteaba Platón. ¿Se acuerdan que Platón decía que solamente conocemos por la razón? Aristóteles ya nos dice de que conocemos por lo que sería el tema de este, el tema de la sensación y el pensamiento, ¿no? El ser conoce por la sensación y el pensamiento, ¿no? Eso es importante. Ya es decir, que ya no solamente es lo que sería el tema de los elementos que tienen que ver con la sensación, sino con el pensamiento. Y el hombre, como sustancia, el hombre está compuesto por materia y alma. Es decir, cuando moramos, se muere nuestra alma y se muere nuestra materia. Es como una moneda que tiene ambos lados, ¿ya? Materia y alma. Cuerpo y alma, materia y forma. ¿Qué más nos viene de Aristóteles? Para Aristóteles, nada aparece por azar. Para Aristóteles, todo tiene una causa. Todo tiene una causa. Y él llama las cuatro causas. Hay una causa material, hay una causa formal, hay una causa eficiente y hay una causa final. Vamos a pensar, miren a su alrededor y encuentren una mesa. Vamos a analizar la mesa. La mesa que está mirando, por favor, que sea una mesa de madera. Ya, entonces, ¿qué nos quiere decir la causa? Esa mesa de madera que ustedes tienen en su sala no ha aparecido por arte de magia. No es que ha aparecido, sino que esa mesa tiene causas. Cuatro causas. Tiene una causa material. La ven ustedes a la mesa y dicen, profesor, esta mesa está hecha de madera. Esa es la causa material. Ya, la propiedad de la cual está hecha la mesa que tienen ustedes. La causa formal es la forma que tiene la mesa. Profesor, esta mesa tiene una forma redonda. Profesor, esta mesa tiene una forma cuadrada. Profesor, esta mesa tiene una forma rectangular. Esa es lo que diríamos que es el tema de la forma que tiene la madera. Luego viene lo que es la causa eficiente. Esa madera que antes era un árbol, esa madera que ahora tiene forma de mesa, ha sido hecha por alguien.
¿Quién la ha hecho? El carpintero. El carpintero es la causa eficiente. Y la causa final es cuando ya tenemos frente a nosotros la mesa. Esa es la causa final. Entonces, todo, absolutamente aparece en función de las cuatro causas. Piensen en su casa. Piensen en la pared que está frente a ustedes en este momento. Esa pared, ¿de qué está hecha? Esa pared está hecha de cemento. Entonces, la causa material es cemento. Imagínense ustedes cuando estábamos haciendo la pared. Ahí estaba el cemento y de repente alguien se robó el cemento y hizo una estatua. Entonces, de la causa material cemento, se puede hacer estatuas, se puede hacer paredes, se puede hacer platos. Esa es la forma que le damos a la causa material. Ahora, esa persona que hizo la estatua, que hizo la pared, puede ser el albañil, ¿no? El albañil convirtió el cemento en una pared. El escultor convirtió el cemento en una estatua Messi. Esa es la causa eficiente. ¿Quién le da la forma a la materia? Y la causa final es ya cuando tenemos el objeto ya frente a nosotros. Entonces, no hay nada que aparezca por generación espontánea. Todo es producido por algo. Y por ejemplo, ahí donde Aristóteles, supuestamente con ese conocimiento que todo es causado por algo, entonces igualito pasa, ¿no? El ser humano también es causado por alguien. El ser humano está en la tierra también es causada por algo. Entonces vamos retrocediendo, ¿no? Causa. Y en el caso de Aristóteles, llega un punto en el que dice, está bien, todo es causado, pero tiene que haber una causa incausada. Esa causa incausada, ese primer motor indómil, sería lo que sería Dios, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con las cuatro causas. Al frente tenemos también algo similar a lo que decía Platón. Ustedes recordarán que Platón hablaba hace un ratito nomás del alma tripartita. Hablaba del alma irascible, hablaba del alma, recordemos, hablaba del alma apetitiva, hablaba del alma racional. Aristóteles hace algo parecido con lo que son las funciones del alma. Y presten atención porque obviamente vamos a darnos cuenta que también, ¿no? Una de las intenciones al presentar las funciones del alma es que nos permita conocer que el hombre, de alguna manera, es superior a todos los demás seres. Por eso lo que dice es que hay tres funciones del alma. La función vegetativa, la función sensitiva y la función intelectual. La función vegetativa la tienen todos los seres vivos. ¿Una piedra es un ser vivo? No. Entonces la piedra no tiene función vegetativa. ¿Un brócoli es un ser vivo? Sí. Entonces el brócoli sí tiene función vegetativa. Todos los seres vivos tienen tres características. Tienen la característica de la nutrición, es decir, todos los seres requieren alimentarse. Tiene la característica del crecimiento y tiene la característica de la reproducción. Profesor, mi perrito tiene una función del alma vegetativa. Claro que sí, porque tu perrito tiene que comer para sobrevivir. Tu perrito está creciendo. Era chiquito, ha crecido. Y tu perrito se quiere reproducir. Si todos los perros no se reproducirían, se acabarían los perros. Profesor, mi brócoli que tengo en mi cocina, ¿tiene función vegetativa? Claro. Tu brócoli también tiene que nutrirse. Le echarás agua, de repente le pondrás al sol, pero tiene que nutrirse. Tu brócoli era chiquitito, ha ido creciendo y tu brócoli se ha reproducido, ¿no? Mediante lo que puede ser las semillas, mediante lo que puede ser la polinización, ¿no? En el caso de las flores. Entonces, todos los seres vivos tienen la función vegetativa.
Luego viene lo que sería la función sensitiva. La función sensitiva tiene que ver con lo que es los animales y el hombre. Ya ahí hemos excluido los vegetales. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nos parecemos también a los animales. ¿Por qué? Porque los animales y los hombres comparten dos características, la sensación y el movimiento. Tu brócoli, tu árbol de brócoli que está en tu maceta, no puede moverse. El animal sí. El ser humano sí. Entonces, el animal y el ser humano tienen la función del movimiento, tienen la función sensitiva. Pero, este, tu brócoli, si tú le pegas, llegas un día amargo, encuentras el brócoli ahí en la mesa de tu sala, agarras y lo tiras contra la pared. El brócoli no va a gritar, ¿no? Entonces tú dices, al brócoli no le duele, pues. Está vivo, ¿no? De alguna manera está vivo, pero no le duele. De alguna manera la explicación científica es que los animales, perdón, los vegetales no tienen un sistema nervioso central. No tienen un cerebro, no tienen una médula, no tienen de alguna manera tendones, músculos que conecten hacia lo que sería el cerebro, ¿no? Entonces, al no entender eso, los vegetales no sienten. Por eso que no nos da pena cuando nos lo comemos, ¿no? En cambio, dice que los animales sí sienten. Tú agarras, llegas amargo, agarras a tu perrito y lo tiras contra la pared, tu perrito va a llorar, pues. Porque tiene un sistema nervioso central que le va a hacer sentir dolor. Entonces, nos parecemos más porque nos movemos y porque tenemos sensaciones a los animales. Y la parte superior es la función intelectual. La función intelectual es exclusiva del hombre. Solamente el hombre tiene función intelectual. No hay otro ser que tenga función intelectual. Solamente el hombre es capaz de utilizar el cerebro, el intelecto, la razón para poder alcanzar lo que sería el tema de su exclusividad. No hay otro ser que utilice la función intelectual. Pero de alguna manera vemos que nos parecemos en algunas funciones a lo que sería el tema del hombre. Ahora la pregunta sería, ya hemos visto cuatro filósofos. Hemos empezado con Sócrates y sus principales propuestas, Protágoras como sofista, Platón y Aristóteles. Hasta ahí habrá alguna preguntita. Entonces damos algunos minutitos para poder resolver la práctica y luego vamos explicando algunos de los puntos y vamos explicando algunos de los este, elementos que puedan estar en la práctica, ¿ya? Vamos a poner por aquí de todas maneras para que por ahí si alguien se fue al baño, ¿no? Y regresa, ¿no? No vaya, a pensar, ¿no? De que no se escucha, ¿no? Es y 20 a 3:35, ¿ya? Entre 3:20 y 3:35 vamos a, de alguna manera, resolver los ejercicios que están presentes en el texto, ¿ya? Y luego vamos a ir viendo de manera conjunta. Si hubiera alguna pregunta, prenden su micro nomás y la hacen, por favor. Luego vamos a dar las claves y algunas indicaciones sobre eso. Y ahora vamos a ver un poquito los ejercicios. Vamos a dejar de compartir esto para compartir el documento.
y poder conversar un poquito sobre esos temitas. Ya un segundito, por favor. Segundito, por favor. Se ha bloqueado un poquito el sistema. Segundo, se ha bloqueado esto. Ya, se activa. Un segundito, por favor. Se ha bloqueado este para compartir el PDF donde están los ejercicios. Bueno, vamos hablándolo de manera oral mientras termina de recargar porque no se me ha bloqueado, parece esta página. A ver, en la primera pregunta de la semana nos hace medición. Podría ser la E. A ver, vamos a confirmar ahorita. Como vemos, la primera pregunta de la semana, bueno, vamos a empezar por los ejercicios de clase, ¿ya? Nos habla justamente de la aparición de la democracia en Atenas, ¿no? Y nos dice que con qué se puede afirmar en señalar, y sí, ¿no? Definitivamente es la alternativa E, ¿no? Para los sofistas, el discurso tiene como meta hablar mejor, hacer buenos discursos y saber argumentar a favor de sus propias tesis con destreza,
en la cual la verdad no importa, sino persuadir al auditorio para que apoye sus intereses. Esa justamente era lo que conversábamos, ¿no? Cuando hablábamos de los sofistas y decíamos de que los sofistas no tienen tanto un compromiso con la verdad como lo tenía Sócrates, Platón, Aristóteles, sino un compromiso con los intereses que puedan tener. Así que es correcto, ¿no? Sería en ese caso la alternativa E, ¿ya? Justo ya que es algo, pero es que siempre con lo visual es un poquito más fácil de poder entender. Mm, ya, la segunda, ¿no? La segunda pregunta nos habla también de la tradición filosófica y nos habla de que tengamos en consideración el tema de el método que de alguna manera debe prevalecer a la hora de poder expresar las diferentes, ¿no? Elementos que participan a la hora de poder esbozar, ¿no? Algún tipo de respuestas que se puedan dar, ¿no? Entonces acá tenemos diferentes métodos, el erístico, el mayéutico, el dialéctico, el deductivo, el duditativo, y ya conocemos nosotros de que estaríamos hablando del método mayéutico, ¿no? El método mayéutico es el que va a permitir tener mayor consideración hacia lo que es el tema de las interrogantes, ¿no? Que se presentan al momento de poder hablar de la verdad, ¿no? De las cosas que se puedan dar, ¿no? Entonces, en este caso tenemos de que se enseña el método en la cual el maestro no proporciona al alumno el conocimiento, pues rechazaba que el alumno solo reciba diferentes verdades. Más bien el alumno quien debe extraer de sí mismo el conocimiento, la verdad, con la ayuda del maestro, ¿no? El método dialéctico, ¿no? Perdón, el método mayéutico. Señale las opciones verdaderas de acuerdo con los sofistas. ¿Qué nos dirían los sofistas? Los sofistas nos dirían, por un lado, que es verdadero de alguna manera el tema de si todo cambia y nada es estable, entonces es imposible un saber seguro y necesario. Eso, por ejemplo, dirán los sofistas, ¿no? Sería verdadero para los sofistas. En el caso de la número dos, cuando hablan de las verdades, los valores y las leyes, depende de las condiciones y circunstancias también, ¿no? Porque también estarían haciendo mención a esta idea en la cual es verdadero que de alguna manera cambie, ¿no? La enseñanza de la virtud sería falsa, ¿no? Porque esa también es la propuesta de Sócrates. Y los principios universales también sería falso, ¿no? Porque no buscaban los principios universales, buscaban los principios particulares. Sería la alternativa D en el caso de la 3, ¿no? En el caso de la 4, en la que se habla un poquito de Humberto y cuál es la propuesta que defienden Arturo y cuál es la propuesta que defiende Humberto, vemos que la propuesta que defiende Arturo es la propuesta de Aristóteles, ¿no? Mientras la propuesta que defiende Humberto es la propuesta de Platón, ¿no? En este caso sería la alternativa B también, ¿no? Platón decía que conocer es Profesor, recordar. ¿Sí? disculpe. En la pregunta 3 no sería la respuesta C. A ver, vamos, por eso. ¿Verdadero, verdadero, falso, falso? No, mira, porque mira, verdadero está bien, ¿no? Todo cambia, nada es estable, es algo que dicen los sofistas. Por eso la D, la primera es verdadera. La segunda, ¿no? Ah, Las ya miré el verdades, error. La claro, C y la D son iguales. no son iguales, sino que Así son que, falsas, ¿no? Son falsas ambas, ¿no? C y ajá, o D sea, son las falsas. alternativas. Ujú. Ah, ya. Listo, entonces. Entonces sería la alternativa D por eso. Ya, correcto. Ah, sí, ya. Te entiendes, sí, por eso, claro que sí. La D es la que yo marcaba, ha habido un error ahí en el dígito de la C, pero si detectaste que era verdadero, falso, falso, estás en lo correcto. Ya, ahora viene el tema de la 4 en la cual vemos, ¿no? De que decíamos de que Aristóteles era la postura que tenía nuestro amigo Arturo, y en el caso de Platón, perdón, era la que concuerda con el planteamiento de Humberto, ¿no? Que sería la alternativa B. En el caso de la 5 que nos habla un poco de Platón y nos dice qué se puede inferir de Platón. En este caso se puede inferir de que
mantenía una concepción peyorativa del cuerpo humano, ¿no? O sea, de que no era tan importante el cuerpo humano para Platón, ¿no? Lo más importante era el cultivo del alma, ¿no? Dice, ¿no? Platón sostiene una visión negativa del cuerpo, la señala como multiforme, mutable y visible de pertenecer al mundo sensible, carece de movimiento y su destino es disolverse al morir y estar sometido al control del alma, o sea, que el alma debe controlar al cuerpo, ¿no? Cuando ella se libera del cuerpo, este muere, ya no es nada. El hombre es, pues, esencialmente alma, ¿no? Es privilegia el tema del alma. Luego viene la 6, sobre lo que afirma Aristóteles, y qué es lo que se puede decir de Aristóteles en este caso, se puede decir sin temor a equivocarnos de que rechaza la doctrina platónica de la reencarnación del alma, ¿no? Ya dijimos de que para Aristóteles, alma y cuerpo están unidos. Y eso va a generar que cuando se muera alguien, se muere su alma y su cuerpo. Entonces la reencarnación queda excluida de todas maneras de lo que tendría que ver con el tema de la propuesta de Aristóteles. En el caso de la pregunta 7, en el que Aristóteles critica la existencia del mundo, ¿qué se puede deducir de Aristóteles? Se puede deducir de Aristóteles que la esencia de las cosas está en su materia y forma. O sea, materia y forma, recuerden, estaban juntas, ¿no? No se pueden separar, como una moneda. Entonces, no existe un mundo de las ideas y más bien están lo que sería el tema de las cosas singulares y concretas, ¿no? La realidad, por eso decía que teníamos que investigar usando el pensamiento, pero también usando la sensación, ¿no? Y la 8, que nos habla de cuál sería el tema de las causas de Aristóteles, el arquitecto León Micpei sería la causa eficiente, que es quien hace, y la causa final sería la exposición de las obras de arte, ¿no? Sería alternativa E. En el caso de la pregunta de la lectura, que es la que está al inicio y nos presenta un pequeño texto de Aristóteles y nos preguntan qué se puede extraer de ello, diríamos que es una visión totalizadora de la realidad, ¿no? Se menciona que el filósofo como conocedor del conjunto de las cosas, el que puede llegar del conocimiento de las cosas arduas, alude a la característica de la actitud filosófica que lleva a la comprensión cabal de la realidad y no una mera curiosidad que se contenta con un saber inmediato. Y por eso puede afirmar que el filósofo tiene una visión totalizadora del mundo, ¿no? Que tiene una característica que veíamos la clase pasada. Voy a poner las respuestas en función de el PPT para que la tengan y puedan de repente tomar un pantallazo. Y si alguno por ahí no pudo terminar con algún ejercicio, lo pueda terminar dentro de el día o después, ¿no? Ahí están las claves. Ya entonces, el día de hoy hemos cerrado con el tema de la filosofía antigua. Miren, en realidad son varios siglos, son 10 siglos, pero lo hemos hecho, digamos, en resumen, los 4 autores que hemos conocido el día de hoy, ¿no? Así que cualquier duda, ya la vemos la siguiente sesión, si es que aparece por ahí alguna. ¿Ya? Muy buenas tardes con todos. Cuídense, sería hasta la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes.